Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que bien. Este video tratará sobre la polémica con la revisión de las penas. Primero haré un brevísimo y, bueno, innecesario resumen sobre lo que viene a ser el tema del mes y después veremos cuál es el problema con la aplicación de la disposición transitoria, qué es una disposición transitoria, cuál ha sido la doctrina de los tribunales a la hora de decidir cuándo se debe revisar una pena a la baja y por último, si los medios de comunicación transmiten bien las consecuencias que tienen los dispares criterios de las audiencias provinciales y la fiscalía. Me disculpo por repetiros algo que escucháis por la tele a todas horas, pero para introduciros en la problemática hemos de recordar que el 7 de octubre de este año entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, es decir, la ley del solo sí es sí, que venía a modificar varios artículos del Código Penal, entre los cuales se encontraban los relativos a las agresiones sexuales, es decir, el abuso sexual y la violación. Lo que hacía la reforma es cumplir con una de las principales promesas de Unidas Podemos, que era la eliminación del término abuso sexual del código por entender que menosprecia las víctimas de agresiones sexuales cometidas sin violencia ni intimidación, cambiándolo por el término agresión sexual. Dicho cambio no se limita solo a una innovación semántica, sino que la reforma incurre en una confusión de los tipos penales preexistentes. Es decir, diferentes acciones o actividades que venían descritas en diferentes artículos con diferentes penas, ahora pasan a ser modos alternativos de cometer el mismo delito. Por tanto, comparten la misma pena. Debido a esta confusión jurídica de actos que hasta ahora considerábamos merecedores de un diferente reproche penal por entender unos más leves que otros, el legislador ha optado por bajar la pena mínima y la pena máxima. Mi suposición es que habrá entendido erróneamente que, a pesar de mezclar diferentes conductas, estas no se castigarían con la misma pena si amplía aún más la pena abstracta, porque los jueces optarían por imponer una pena más leve o grave según la conducta en cuestión. Sorprendentemente, así lo ha entendido también Victoria Rosell. Pero, en realidad, esta nivelación de las penas ha provocado que se castiguen con penas más graves a conductas que considerábamos menos graves y con penas más leves, más bajas, a hechos que antes considerábamos más graves. Es aquí donde entra la posibilidad de revisar las penas, pues el artículo 2.2 del Código Penal dicta que tendrán efecto retroactivo aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. Bien, ahora que sabemos que se revisan las penas de algunos condenados, veamos en qué consisten los dos criterios contrapuestos. Me refiero a las dos posiciones que los medios de comunicación nos transmiten. Primero está el criterio de la Fiscalía General, que dicta que, a pesar de que la ley del solo sí es sí no incluye ninguna disposición transitoria que imponga un criterio más estricto a la hora de definir qué ley es más favorable, eh, entiende en fin, que dicho criterio es aplicable por las disposiciones transitorias segunda y quinta del Código Penal, ya que estos nuevos preceptos legales se incrustarían, es decir, lo que viene a ser los nuevos artículos, los artículos reformados del Código Penal, se incrustarían justamente en este texto legal, en el Código Penal. Y por tanto, según nos transmite a los medios de comunicación, los juzgados que adoptan este criterio, el de la Fiscalía, no revisan las penas a la baja. Por otro lado, está el criterio de algunas audiencias provinciales como la de Madrid, que entiende que las disposiciones transitorias del Código Penal no tienen efectos sobre normas posteriores y por tanto, al no incluir la ley del solo sí es sí, una disposición transitoria que limite la aplicación del artículo 2.2 del Código Penal, cabe revisar las penas a la baja.
Antes de ver si de verdad las limitaciones que impone una disposición transitoria a la hora de decidir cuál es la ley favorable se traduce en una prohibición de revisión de las condenas, es decir, si efectivamente los medios tienen razón y los juzgados que sí aplican las disposiciones transitorias vetan la posibilidad de revisar las penas, veamos cuál es la definición de disposición transitoria. Pues bien, según la resolución del 28 de julio de 2005, por la que se aprueban las directrices de técnica normativa, en concreto la directriz cuadragésima, las disposiciones transitorias son aquellas cuyo objetivo es facilitar el tránsito al régimen jurídico previsto por la nueva regulación. Es decir, que el efecto de estas disposiciones es acomodar la nueva norma al derecho ya preexistente, no al futuro. Este término últimamente resuena mucho en los medios, ya que no son pocos los juristas que han lamentado la falta de una disposición en esta ley que imponga un criterio más restrictivo a la hora de valorar la nueva ley como más favorable. Entre otros, jueces nada sospechosos de ser fachas con toga, como lo son los portavoces de Jueces por la Democracia, Joaquín Bosch y bueno, el otro. Y es que, desde la entrada en vigor del nuevo Código Penal en el año 95, son poquísimas las reformas del mismo que no incluían una disposición transitoria idéntica a su disposición transitoria quinta, que dicta que los jueces y tribunales procederán a revisar las sentencias firmes y en las que el penado esté cumpliendo efectivamente la pena, aplicando la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. En las penas privativas de libertad no se considerará más favorable este código cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo al nuevo código. Es decir, este precepto no prohíbe la revisión de las penas, sino que limita los casos en los que se procedería dicha revisión al imponer una interpretación más restrictiva del concepto de ley más favorable. Este precepto se ha ido copiando tal cual en la mayoría de las reformas del código, hasta el punto de que a la hora de instruirme para este vídeo no he podido encontrar una sentencia anterior a este año que trate la revisión de la pena por la aplicación de una ley más favorable sin tener en cuenta una disposición transitoria que tenga este mismo contenido que la disposición transitoria quinta. Bien, volviendo a las dos posiciones, el fiscal general entiende que a pesar de que la ley del solo sí es sí no recoge una disposición transitoria, se viene aplicando la del Código Penal, al entender que no es una norma que limita la aplicación del artículo 2.2, sino que tan solo viene a señalar cuál es la interpretación correcta del término ley favorable. Por, básicamente por entender que estas disposiciones no pueden restringir el contenido del artículo y que el contenido de la disposición es sucesivamente reiterado en las disposiciones transitorias de las reformas ulteriores de la ley. A mí me parece una interpretación algo absurda y claramente sesgada, ya que me parece que su finalidad no es concluir cuál es la interpretación lógica, sino el crear argumentos que respalden la posición que ha tomado el gobierno. Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, depende del gobierno. Pues ya está. En primer lugar, ¿por qué el legislador se va a valer de una disposición transitoria para ofrecer una interpretación auténtica de un concepto concreto, en vez de hacerlo incluyendo dicha interpretación en el cuerpo del texto legal? Es decir, metiendo directamente la definición en un artículo dentro del Código Penal y no en una disposición transitoria, tal y como ha hecho, en fin, por ejemplo, con la definición de lo que viene a ser la llave falsa del artículo 239 y la definición de alevosía del artículo 22. Y en segundo lugar, que el hecho de que el contenido
de la disposición transitoria quinta se ha trasladado sistemáticamente a todas las reformas legislativas, es decir, que cada reforma ha incluido una disposición transitoria que ha hecho con un copia-pega de la disposición transitoria quinta, esto de por sí sea una prueba de que la misma disposición se limita a definir el concepto de ley favorable en vez de limitarlo. A mí me parece que una interpretación un poquito arbitraria. Los tribunales que rechazan esta interpretación y por tanto rechazan la aplicación de la disposición transitoria quinta del Código Penal lo hacen justamente por lo que viene a ser la definición misma de disposición transitoria, algo que surte efecto sobre el derecho preestablecido, pero no afecta a normas posteriores. Ahora, para ver de qué manera la disposición transitoria limitaría en realidad la posibilidad de revisar la pena, vamos a ver cómo interpretan los tribunales su contenido a la hora de decidir la ley penal más favorable. Y la verdad es que la jurisprudencia en este sentido es muy voluminosa, ya que como he señalado, esta limitación se ha estado imponiendo de manera sistemática en las diferentes reformas legislativas. ¿eh? Básicamente, la mayoría de las reformas del Código Penal traían una disposición transitoria que emulaba la disposición transitoria quinta del Código Penal. Yo creo que esto ya lo he dicho 4 veces. Recordemos que, según los medios de comunicación, los tribunales que comparten el punto de vista de la Fiscalía y por tanto aplican la disposición transitoria quinta del Código Penal no revisan las penas. Ahora veréis que esto no es así. Para explicar el efecto de dicha disposición transitoria, tomaré como ejemplo la sentencia del Tribunal Supremo 290 del año 2013, con ponente Cándido Conde Pumpido Tobrón. Bueno, la verdad es que cualquiera que ha estudiado Derecho ha escuchado este nombre, es digamos un magistrado vintage, es un clásico. En el fundamento de Derecho segundo de la sentencia se señala que la reforma de la ley de la que el condenado se quería aprovechar para la rebaja de la pena, venía con una disposición transitoria que emulaba la disposición transitoria quinta del Código Penal que el Ministerio Fiscal crea aplicable tras la última reforma, la de la ley del solo sí es sí. Señala el tribunal en aquella sentencia del año 2013 que conforme a una interpretación estrictamente literal de esta disposición, la pena se revisaría a la baja únicamente si la pena aplicada en sentencia firme es superior al límite máximo de la pena en abstracto. Es aplicable a los hechos probados y reprochables al condenado según la nueva norma, teniendo en cuenta todas sus circunstancias. Esta interpretación literal de la disposición transitoria que resume la sentencia es la interpretación que hace y defiende Unidas Podemos. Pero para que yo descanse un poquito, he robado un fragmento de un vídeo de Juan Ramón Rayo que explica dicha posición, resumiendo los tweets, bueno, citando los tweets de Ángela Rodríguez Pam, creo que sí, Ángela Rodríguez Pam. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no cabe revisión cuando la pena a imponer encaja en la misma horquilla de pena que la anteriormente establecida en el Código Penal antes de su reforma. No cabe si has incluido esa disposición transitoria. Si no la has incluido, sí cabe. En este caso particular estamos hablando de una condena de 9,5 años por 2 delitos de intento de agresión sexual y agresión sexual consumada en la que el tribunal concluye que hubo penetración, violación e intimidación. Además, el agresor confesó haber cometido los delitos. Con la reforma del Código Penal, no solo esta pena recaerá en la horquilla 4-12 años, sino que, como no hubo consentimiento, no será necesario probar la violencia o intimidación para que se trate de un delito de violación. Es decir, en ningún caso cabrá revisión de la pena. De hecho, la misma sala, con el mismo ponente, Cándido Conde Pumpido Torón, ya había aplicado en el pasado este mismo criterio para no revisar a la baja penas. Un ejemplo de ello
Es la sentencia número 823 de 1997, en la cual un condenado a la pena mínima de 6 años, siendo la pena abstracta del delito por el que fue condenado de entre 6 a 9 años por las reglas del anterior Código Penal, solicitaba la revisión, ya que el actual Código Penal, recién entrado en vigor, establecía una pena de entre 3 y 6 años. La sala, por entonces, con el mismo ponente, estimó que no había lugar de revisión, ya que la pena mínima a la que fue condenado por el anterior código es idéntica a la pena máxima que se fija en el nuevo código, y por tanto la nueva ley no se puede considerar más favorable. Pero esto no se acaba ahí, y esta sentencia que tomamos como ejemplo da una vuelta de tuerca. Y ahora Cándido Conde Púmpido, bueno, él y los magistrados que lo acompañan, cambian de criterio y dicen que el principio de proporcionalidad impone una interpretación menos literal y formalista de la disposición transitoria, y que esta se debe de entender en el sentido de que la pena imponible resultante de tal operación de revisión no sea valorada absolutamente en abstracto, sino que debe ser valorada en concreto. Es decir, valorar la pena que también resulte imponible en el caso enjuiciado, según esta nueva norma, tomando en consideración todos los elementos concurrentes y teniendo en cuenta el criterio a la hora de individualizar la pena fijado por el tribunal sentencionador en la resolución judicial precedente. Es decir, que, a la hora de revisar la pena para decidir si la nueva ley es más favorable, básicamente se tiene que simular un nuevo juicio, dando por, por correctas los hechos probados de la anterior sentencia, y aplicando el criterio que ha aplicado el juez de la anterior sentencia. Pero todo esto sobre la nueva ley penal, o sobre la ley penal reformada. Así que no es cierto que, tomando la posición de la Fiscalía, no se revisarían penas. Se deberían aplicar se debería de aplicar un criterio más restrictivo a la hora de decidir qué penas se deben revisar a la baja, pero aún así esta posibilidad estaría ahí. Y digo que se debería aplicar un criterio más restrictivo y no que se debe aplicar, porque a la hora de la verdad las sentencias que estiman que no es de aplicación la disposición transitoria quinta del Código Penal, es decir, las que la, la, las que aplican el criterio de la Audiencia Provincial de Madrid, y por tanto aplican el artículo 2.2 del Código Penal a pelo, sin ningún tipo de restricción, aplican en realidad el mismo criterio que las sentencias que sí estiman aplicable la disposición transitoria. Ambas posiciones lo que hacen es aplicar el principio de proporcionalidad a la hora de decidir si una nueva ley o reforma de ley actual es más favorable o no. Hacen lo mismo. En fin, a ver, se podría teorizar si los que creen aplicable el criterio de la Fiscalía serían más estrictos a la hora de aplicar el principio de proporcionalidad, pero esto es muy difícil de valorar, ya que comparamos diferentes juzgados que resuelven sobre diferentes casos con sus diferentes circunstancias. Resumiendo, la disposición transitoria que echan de menos algunos juristas no prohíbe la revisión de las penas conforme el artículo 2.2 del Código Penal, sino que fijan un criterio más restrictivo a la hora de valorar si la nueva ley o cambio en la ley preexistente es más favorable al reo. 2. Los medios de comunicación mienten al exponer que la posición de la Fiscalía es la de no revisión de las penas, frente a la Audiencia Provincial de Madrid, que por lo visto revisa todo lo que les cae entre manos. 3.
La diferencia entre ambas posiciones es más bien formal, ya que en realidad lo que hacen los juzgados, tanto los que creen aplicable la disposición transitoria quinta del Código Penal como los que no, es valorar si la nueva norma penal es más favorable aplicándole el principio de proporcionalidad. 4. Ya con anterioridad de la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, los tribunales habían llegado a la conclusión de que por mucho que lo diga la disposición transitoria de turno, no cabe entender que la nueva ley sea más favorable únicamente cuando la pena concreta impuesta por las normas de la ley anterior es más elevada que el límite máximo de la pena abstracta aplicable a los mismos hechos conforme la nueva ley o la ley ya reformada, ya que interpretar la disposición transitoria en un sentido tan literal vulneraría el principio de proporcionalidad de la pena. Y 5. Por mucho que una parte de los políticos esperan poder dormir mejor cuando el Tribunal Supremo unifique doctrina sobre esta cuestión, lo que está claro es que lo único para lo que se reunirán los magistrados de la Sala Segunda es para decretar el levantamiento del cadáver político de Irene Montero. Y ya sabéis que, en fin, este acto de violencia política ha sido patrocinado por las cloacas del Estado. Así que, si os ha sido de utilidad y os ha gustado, podéis darle un pulgarcito para arriba y suscribiros, lo que me animaría a hacer más vídeos. Y si finalmente reúno muchos seguidores, podré negarme a ser patrocinado por estructuras criminales del establishment y, en fin, así correré menos peligro de entrar en prisión, porque ahí yo soy un caramelito. En fin, muchas gracias y bueno, que tengáis un buen fin de año y bueno, un buen próximo año, porque la verdad es que va a ser duro para todos.